Muy buenas noches, estimados participantes. Les damos la bienvenida al curso nacional Bloque 1, conociendo las prioridades nacionales de investigación en salud, Perú. Para ello, continuando con el temario de este cronograma de actividades, tenemos para el día de hoy el tema de investigación de enfermedades metabólicas, diabetes mellitus e hipertensión arterial. Contamos con la presencia del doctor Leonardo Albitres Flores, quien es médico egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Asimismo, es investigador RENACIT y también es asistente de investigación en crónicas, Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas UPCH. Doctor Leonardo tiene la palabra. Asimismo, puede compartir sus diapositivas. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de hacer esto quizás en lo posible un poco dinámico. No quisiera que sea un monólogo, poder quizás por ahí debatir algunas cosas y que no sea simplemente dar datos, ¿no? Si bien me pidieron que enfoque esta charla en las enfermedades metabólicas, enfermedades no transmisibles, quiero que ustedes vean cómo ha ido progresando, cómo ha ido cambiando la investigación en Perú. Quizás algunas cosas muy similares, pero siempre tratando de agregar nuevas cosas, tratando de buscar nuevas explicaciones, nuevos factores o nuevas formas de implementar o cambiar algo para mejorar el desarrollo de estas enfermedades. Entonces, eh, voy a comenzar a compartir mis diapositivas. Espero que, a ver, un segundo, por favor. Mm, Ok, vamos a hablar de enfermedades metabólicas, o como lo había puesto antes, como enfermedades no transmisibles en Perú. Mi nombre es Leonardo Albitres Flores, soy médico cirujano con estudios de maestría en ciencias en investigación epidemiológica. Y bueno, actualmente laboro en el grupo Crónicas, soy parte del grupo Crónicas, Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y parte del equipo de la Unidad de Desarrollo e Inteligencia Sanitaria del Centro del CS Perú. Bueno, vamos a empezar. Eh, ¿Cuáles son las enfermedades metabólicas o cuáles son las enfermedades transmisibles que ustedes han venido viendo quizás en la carrera o quizás en su día a día? ¿Podrían escribir en el chat, por favor? La, en el chat no veo nada en el chat. Ok. Diabetes, sí. Silene, diabetes. TBC. Ok. ¿Qué otras enfermedades metabólicas, enfermedades no transmisibles? Diabetes sí es una enfermedad metabólica. La TBC no. La TBC es una enfermedad infecciosa. El hipertiroidismo es una enfermedad eh, endocrina, sí. No tan, bueno, sí es metabólica. Pero centrándonos en las enfermedades no transmisibles, ¿no? No comunicables, non-communicable disease. Tenemos la diabetes, la hipertensión, justo nos acaban de poner HTA, hipertensión arterial. Eh, ¿Qué más tenemos? Hipertensión, diabetes, algo que nos atañe a casi todos, lo que es el exceso de peso, por ambos lados, sea por el lado del sobrepeso o por el lado de la hipertensión, ¿no? Eh, Hay muchas cosas que debatir allí.
con los puntos de corte propuestos, ¿no? Utilizados por MS, que son eh, puntos de corte quizás muy bajos o hechos en una población distinta al resto del mundo. Quizás debería haber tablas para cada país o para cada región, discutible, ¿no? Vamos a ver eso. ¿Qué otras enfermedades no transmisibles tenemos? Hipertensión, diabetes, que es lo que vamos a tratar de ver hoy. También voy a darle un enfoque desde el punto de vista de la obesidad y sobrepeso. ¿Qué más? Bueno, hablemos un poco de esto entonces. Enfermedad renal crónica, sí, también al final termina siendo generalmente una enfermedad secundaria a estas enfermedades que acaban de mencionar, ¿no? Puede ser como complicación de la hipertensión, como complicación de la diabetes. La hipertensión puede ser complicación de la diabetes, y al revés, ¿no? Voy a tratar de ver estudios durante este siglo, durante este siglo, desde 2004 en adelante. Quiero que vean este primer estudio, que es del 2004 al 2006, la publicación en 2007, ¿no? Hablo de la recolección de datos. Y podemos ver, aquí tenía subrayado ya en mi biblioteca la parte de circunferencia abdominal, pero quiero que comiencen a ver esta tablita. Más o menos quiero que graben un poquito estos porcentajes, por ejemplo, de obesidad abdominal. La obesidad abdominal se maneja en diferentes puntos de corte, ¿no? Alguna bibliografía te da el punto de 80 centímetros de perímetro abdominal, cintura, eh, como punto de corte en mujeres y 90 en varones. Entonces, eh, podemos ver si nosotros estamos dentro de ese punto de corte, ¿no? En lo que se conoce como obesidad central. Ahora, vamos a ver que en este estudio del 2004 al 2006 la obesidad en varones está en el 14% y en mujeres está en el 36%, ¿no? Y aquí también hablan ¿dónde está esto? De high blood pressure, ¿no? De hipertensión, que está alrededor del 25 o 21% en mujeres y hombres. Es más o menos la quinta parte de la población aquí en Perú, ¿no? Vemos que la obesidad abdominal para esta fecha en mujeres era mucho más que el doble que en varones, ¿sí? Y vemos que, bueno, acá la presión sistólica en promedio está en 120, ¿no? No está fuera de rango, no es un rango normal, digamos. Pero podemos seguir viendo estudios que se han seguido dando, ¿no? Hay un estudio muy interesante que sigue dándose, sigue realizándose, cada cierto tiempo se hace un nuevo seguimiento, que es el estudio de niños del milenio o la cohorte Young Life. ¿Qué es lo que ha hecho esta cohorte? O bueno, este estudio ha cogido dos grupos de niños eh, en el 2002, un grupo menor de infantes, ¿no? De 6 a 18 meses y un grupo mayor de 7 a 8 años, ¿no? Y estos dos grupos ha ido siguiéndolos en el tiempo. Se han hecho seguimientos más o menos cada 5 años. Por ejemplo, el primer seguimiento se hizo en 2006, en 2009, otro seguimiento, creo que luego ha sido 2012-13 y el último, bueno, luego 2017 y en pandemia creo que se hizo un seguimiento virtual. Eh, pero ¿qué se ha visto en este estudio? Que ya en los niños, en la cohorte menor al seguimiento,
se ha visto que ya había sobrepeso en estos niños. Disculpen. Eh, ya en los niños de, digamos, 8 años, ¿no? La cohorte menor seguida durante el tiempo de seguimientos ha desarrollado sobrepeso en el 16% y obesidad un 5% más. Más o menos más del 20% de esos niños ya tenían exceso de peso. Entonces, más o menos va con las cifras que habíamos visto en adultos del estudio anterior y en la cohorte mayor es muy similar, 15% de sobrepeso, 3% de obesidad. La cohorte mayor en ese entonces, si comenzaron con 7, unos 8 años de seguimiento, adolescentes en unos 15 años. Eh, ¿Qué es lo que vio esta cohorte? Si bien trata de ver la diferencia en los sectores más pobres, quizás tiene un sesgo este tipo de estudio porque del total de distritos en Perú, eliminaron el 5% más rico y se quedaron con el 95% de los distritos en los que recién hicieron este muestreo. Entonces, vamos viendo que esta cohorte, luego van a ver, aunque creo que no le he agregado, los últimos reportes, en donde estas cifras ya no son 20%, sino es mucho más. Entonces, vamos viendo que en la cohorte menor, la incidencia acumulada de sobrepeso y obesidad sumados es de 4,8 casos por cada 100 niños año, a diferencia de la cohorte mayor que al parecer es menor. Quizás algo que se pueda explicar en los seguimientos siguientes. Este es un estudio bonito porque trata de ver cuál ha sido, digamos, el progreso de, de la obesidad en Latinoamérica. Si bien en 2020, como dice acá, el 14% de todo el mundo tenía obesidad, se proyecta que para el 2035 sea 24%. Y en realidad eh, es posible que sobrepasemos estas estimaciones y no solo lleguemos al 24, sino bordeamos el 30% de toda la población obesa. Entonces, quiero que miren esto, estamos viendo los países de bajos ingresos, ingresos medios bajos, ingresos medios altos y países con ingresos altos. Si se dan cuenta, eh, tenemos tanto datos de niños como de adultos. Eh, lo que se ha visto más o menos, veamos estos dos primeros datos, ¿no? Quizás lo que vemos actualmente es el primer dato de 2020 y el resto son proyecciones. Vamos a ver que en los países de bajos ingresos, lo que predomina es la obesidad en mujeres. Las mujeres van a tener hasta más del 40%, bueno, ahora tienen alrededor del 15%, pero se proyecta que al 2035 sea más del 25% que tengan obesidad. Y si se dan cuenta, si comparamos el crecimiento en hombres, eh, no sigue, digamos, tanto la misma tendencia. Comparando con lo de lo que son niños, en los varones sí que se duplica, probablemente de 3 a alrededor de 11%, y en mujeres también vamos a tener ese crecimiento más o menos de 3 4 hasta alrededor de 12 13%. ¿Dónde se ubica Perú? Eh, Alguien en el chat, según los ingresos de Perú, el ingreso, ¿cómo nos clasifican? ¿Como país de bajos ingresos, medios bajos, medios altos o altos? Alguien en el chat que haya buscado, que haya leído cómo nos clasifica el Banco Mundial. Low, middle.
Silene nos dice medios bajos. Hasta hace algunos años todavía seguíamos siendo low middle income countries, pero hace poco, hace unos años, pasamos a ser un país con ingresos medios altos. No sé si en algún momento, quizás con toda la crisis que hay en nuestro país, eh, regresemos quizás a países de ingresos medios bajos, ¿no? Pero actualmente estamos en este grupo de abajo a la izquierda. Entonces, más o menos que hay en toda Latinoamérica, que alrededor de, en los niños, estos que son más claros, los colores pasteles son en niños, niños, varones, tenemos casi el 20% de obesidad. No estoy hablando de sobrepeso, estoy hablando de obesidad. Quiere decir que su IMC ya es de 30 a más. Si nosotros quisiéramos ver exceso de peso donde se suma obesidad y sobrepeso, probablemente estemos en más o menos el doble, y ya lo vamos a ver más adelante. Y si se dan cuenta, en niños, en niños, en menos bueno, en cerca de 10 años, vamos a tener más de 40% de obesidad en niños. En niñas, si bien va a aumentar más o menos de 12, vamos a pasar a 31 o 32%, es triplicar en menos de 10 años. Pero ¿qué es lo que más llama la atención? Eso, ¿no? Esa tendencia. Tanto en varones como en mujeres, siempre en todos los lugares, en todos los países del mundo, hay la tendencia que las mujeres sea digamos, el rango mayor, lo que más, los más obesos, ¿no? Hay mucha mayor obesidad en mujeres. Sin embargo, en los países de ingresos altos, hay ese gran porcentaje de mujeres obesas, pero está sobrepasado por los hombres obesos. ¿A qué se puede deber eso? ¿Qué opinan ustedes que serían estos determinantes? ¿Cuáles serían estos factores que está eh, afectando, ¿no? Que haya cada vez más obesidad según el nivel de ingresos? Si vamos viendo, trazamos como que una línea en ambos y cada vez va subiendo más en los países más ricos. Entonces, tener dinero implica que seamos más obesos. Eh, Podemos responder eso, ¿no? Cuando tenemos más dinero, comemos comida más saludable o comemos comida más grasosa, quizás, ¿no? Como comida rápida. Ok, entonces, hasta allí alguna pregunta. ¿Qué diferencia quizás no solo el nivel de ingresos entre un país de ingresos bajos a uno de ingresos medios o a uno de ingresos altos? ¿Cuáles son las principales actividades económicas en un país de ingresos bajos, ingresos medios bajos, a diferencia de ingresos medios altos y de altos ingresos? Probablemente eh, la agricultura, la ganadería sea mucho mayor en los países de ingresos menores. Eh, Eso estamos viendo mucho en Perú, donde la urbanización de algunas ciudades ha sido muy estrepitosa, un cambio muy rápido en el urbanismo. Hemos visto que en Tumbes, en menos de 20 años, se ha urbanizado prácticamente todo Tumbes, a pesar de que se sigan dedicando principalmente o gran parte de las tierras al cultivo, ¿no? Sin embargo, la migración hacia la parte urbana ha sido muy grande. Y así lo vamos a ver en probablemente muchas de las ciudades, que cada vez tengan nuevos accesos al urbanismo, ¿no? Que vamos viendo en estos cambios los ingresos de empresas de comida rápida. Hace 20 años quizás no teníamos Kentucky, Pizza Hut, Domino's Pizza, Burger King, McDonald's, etcétera. Y todas estas cadenas de comida rápida eh, que de alguna manera, a pesar de ser comida rápida, en teoría barata,
eh, es algo que se consume en todos los niveles socioeconómicos. ¿No? Eh, y bueno, podemos discutir un poco más de estos factores, ¿no? El urbanismo, la alimentación. Hablando de urbanismo y alimentación, eh, en los trabajos de campo que he realizado he podido observar que la gente que antes se dedicaba al campo y que ahora vive en la ciudad sigue consumiendo probablemente la misma cantidad de calorías que cuando estaba en campo. Si, por ejemplo, en Tumbes, si antes en el desayuno era un majado, que es el plátano verde eh, cocinado, probablemente para ir al campo necesitaban muchas calorías, que se comían 4 plátanos, quizás con 1 o 2 huevos fritos o un poco de carne. Cuando ahora están viviendo en la ciudad, siguen consumiendo esa misma cantidad, pero ya no trabajan todo el día en el campo, ya no hacen todo ese desgaste calórico, ya no caminan, ya no hacen actividad física, sino ahora están sentados en una oficina, en una tienda, eh, y la actividad física, el desgaste de esas calorías es mucho menor y el consumo sigue siendo igual o mayor. Entonces, hay muchos lugares por donde podemos atacar, hacer intervenciones distintas para poder eh, tratar de controlar esto, ¿no? Porque si no, ya vemos que de tener nuestra población entre 15 y 20% de obesidad, pasemos a alrededor del 30 y tantos, ¿no? O 20 y tantos. Y si sumamos a la otra mitad del gráfico, que no está acá, que es la parte de sobrepeso, probablemente lleguemos al 70%. Ok, tenemos, este estudio también se hizo aquí en un grupo de adultos en San Juan de Miraflores, en Lima. Ya este estudio, si no me equivoco, fue en 2005, 2006. Ah, acá dice 2006. ¿Y qué es lo que se encontró? Vemos que la presión no tiene los valores medidos, digamos, están dentro de los valores normales, al menos la media, pero podemos ver que la parte del, eh, bueno, de obesidad y sobrepeso, en porcentaje, el sobrepeso, es decir, tu IMC entre 25 y 29,9 está en el 73, bueno, en el 42% en 73 personas de las 170, y la obesidad está en el 9%, a diferencia de mujeres, que la obesidad llega hasta el 21%, y el sobrepeso, bueno, está casi en la misma proporción, 42, 41. ¿Qué es lo que va a pasar luego, ¿no? Si vemos en un peso normal o que no está en sobrepeso, 45% en varones, 36% en mujeres. ¿Hacia dónde estamos yendo? Valores de 2006. Ok, aquí este estudio de marcadores de obesidad para predecir diabetes tipo 2. Bueno, en Perú. Esto se hizo en 3 lugares, tanto en lugares urbanos y rurales de 3 lugares, de Lima, Tumbes y Puno. El análisis se hizo en participantes sin diabetes y se realizó un seguimiento de 30 meses. Entonces, si al comienzo no tenían diabetes, después de 30 meses, ¿qué es lo que sucedió? ¿No? Después de ese tiempo, 121 personas desarrollaron diabetes. eh, Creo que es alrededor del 7%, 6%. Y nuevamente, ya quizás tenemos los mismos años. Este estudio, el que estudió crónicas, comenzó en 2009 más o menos, 9, 10. Tenemos que ya, ¿dónde está? Según cintura, weights, circunference en centímetros,
Los que desarrollaron diabetes tenían una obesidad central, tenían más de 90%, considerado más de 90 para varones, más de 80 para mujeres, a comparación de los que no desarrollaron, ¿no? Entonces, vamos viendo que el aumento de la cintura, del perímetro abdominal, de la obesidad central, marca esta diferencia. Si vemos, tiene un P bastante significativo para el desarrollo de diabetes. Eh, Igual, la hipertensión, vemos acá que de los que desarrollaron diabetes, en este caso solo el 4% tenía hipertensión, quizás porque es una diabetes nueva, una diabetes que no tiene quizás menos de 3 años. Con el tiempo, si se hace un nuevo seguimiento, que probablemente salga el paper en algunos meses, es que esto haya aumentado. Ok. Si alguien tiene alguna pregunta, puede eh, encender su micro, puede eh, escribir en el chat. Por ahí si me ayudan, si es que no leo algo en el chat, me avisan. Igual, esto es un estudio que se hizo también aquí en Perú, en Lima. Shantytown quiere decir como que un lugar marginal, un lugar, un suburbio. eh, y si no me equivoco, fue realizado en eh, las Lomas de Zapallar, creo que es acá en Lima, más o menos por Los Olivos. ¿Y qué es lo que se vio? ¿No? ¿Qué tenemos? Este estudio ha sido en el 2012. Eh, Vamos a ver que los niveles ya aumentaron. Si bien en varones se mantiene, bueno, quizás acá es porque estamos sumando tanto obesidad como sobrepeso, tenemos 40% y en mujeres sobrepasa el 60%, ¿no? La hipertensión siempre se ha visto que es mayor en hombres. Aquí tenemos casi el 20% y la mitad de mujeres, eh, quizás asociado a esto, ¿no? A el consumo de bebidas alcohólicas, o de fumar o de algún otro tipo de comportamientos que quizás no se esté evaluando. Nuevamente, la obesidad abdominal, que se ha visto que es marcador para algunas otras enfermedades, es mucho menor en varones. ¿Qué es lo que diferencia al varón de la mujer en este tipo de sociedad? ¿No? Quizás en este entonces, la mayoría de varones eran los que trabajaban y quizás las mujeres eran las que se mantenían en casa con los niños, ¿no? Es quizás alguna explicación que puede ser. Eh, Sin embargo, si lo vemos también por grupos etarios, vamos a ver esto, que los más jóvenes de alguna manera se cuidan más, ¿no? Aún mantienen el, el, el cuidarse, o no sé cómo podemos decirlo, que tienen solo, bueno, no es poco, pero 30% tienen exceso de peso. Si hablamos de obesidad abdominal, alrededor de 11%, pero ya en la tercera, bueno, sería ya la cuarta década, claro, no, tercera, no, cuarta, claro, de los 30 a los 39, la cuarta década de vida, eh, pasa a ser mucho mayor, ¿no? Casi 70% de personas con exceso de peso. Y probablemente esto se mantiene y como es de 40 más, estemos abordando también a los ancianos, donde ya hay una menor disminución de la ingesta calórica, también el metabolismo y todo esto, y es por ahí que pueda caer un poco, ¿no? Entonces, tenemos estos datos preocupantes, bastante preocupantes, de obesidad. Y si lo vemos, son datos que se han mantenido desde hace mucho tiempo y quizás las intervenciones que se han hecho por parte del Estado han resultado insuficientes o quizás no han habido grandes intervenciones que puedan haber marcado esto.
Quizás hace unos 10 años, ustedes iban por la calle y veían muchas personas fumando. Sin embargo, ahora ustedes van por la calle y es raro ver a alguien fumando. O sea, no digo que no existan, pero sí hay mucho menos personas fumando. Ahora están vapeando, que es igual de dañino o quizás peor. Eh, ¿Por qué? Quizás una de las políticas que se implementaron fue el aumentar los impuestos al tabaco. Y si antes quizás un cigarro te costaba 30 céntimos, 50 céntimos, ahora cada cigarro te puede costar 2 soles, 2 soles 50. Entonces, haber aumentado mucho eso quizás ha hecho que esta costumbre haya bajado. Probablemente la gente que fumaba siga fumando, pero no hay nuevos fumadores o no hay tantos nuevos fumadores como antes. Ok, siguiendo el mismo estudio, ¿no? De aquí, un estudio de un suburbio en Lima, tenemos que en obesidad abdominal, como veíamos, era 31%, casi 32%. Eh, Obesidad abdominal, 35%, hipertensión, 14%, estamos viendo el total. Vamos a ver, como les dije, mucho más en hombres que en mujeres. Diabetes, dice 3% y 7%. ¿Cuál es el problema de este estudio? ¿No? No es un problema, sino es una limitación. La forma en la que midieron estas variables fue autorreportado, ¿no? Le preguntaron a los pacientes, a las personas, a los participantes, ¿alguna vez algún personal de salud le dijo a usted que tenía diabetes? Y solo el 2,7% respondió que sí. Pero hay algo que vamos a entender y quizás no sé si lo habrán escuchado. En las enfermedades no transmisibles es algo que se llama la regla de las mitades. ¿A qué me refiero con la regla de las mitades? Supongamos que de 100 personas que tienen diabetes, 100 personas que tienen diabetes, más o menos la mitad sabe que tiene diabetes. Entonces, más o menos con esto podríamos decir que quizás el 6%, 5 o 6% de esta población tenga diabetes. Ahora, como le decía, de las mitades, de 100, 50 saben que tienen diabetes. De esos 50, la mitad recibe tratamiento. Y de los que reciben tratamiento, la mitad está controlada. Entonces, de 100 personas que tienen diabetes, ¿cuántos llegan a controlar su enfermedad? Más o menos la octava parte, que son ¿cuántos? 12 personas. 12 de 100 diabéticos ya confirmados, o bueno, de 100 diabéticos, solo 12 controlan sus niveles de glucosa, ¿no? Muy similar para hipertensión y otras enfermedades. Entonces, por ahí, esa regla de las mitades es algo que siempre debamos tener en cuenta, que aquí eh, al menos la mitad de las personas no saben que tienen enfermedad. Aquí en Perú creo que no es la mitad, es mucho más, es alrededor del 60 y tantos por ciento. Ok, bueno, acá también hay otras enfermedades crónicas como enfermedad respiratoria, artritis, cáncer, etcétera, ¿no? Ok, quiero saber cuánto tiempo vamos. ¿Estamos bien con el tiempo? Creo que sí. Sí, doctor. Ok, perfecto. Eh, ¿Hasta qué hora es? Tengo más o menos hasta las 8, ¿cierto? Sí, sí, doctor. Ok, perfecto. Por favor, pueden ir dejando sus dudas, comentarios. Más o menos estoy dándoles el contexto de lo que se ha encontrado y quiero saber qué soluciones ustedes propondrían para solucionar esto. ¿Cómo podemos bajar la obesidad? ¿Cómo podemos bajar el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión? ¿Cómo hacemos que más gente pase consulta para descarte o para que haya un diagnóstico de los que son diagnosticados? ¿Cómo hacemos que más gente tome los medicamentos, quitarles estos prejuicios, ¿no? De que la insulina te vuelve ciego y cosas así, ¿no? Estas falsas creencias.
Bueno, esta es otra tabla quizás para ver qué tanto va a variar el OR. Bueno, en este caso sí, es el OR para el desarrollo de cada una de estas enfermedades, ¿no? Aquí mujer versus varones, etcétera. Este estudio es muy bonito. De alguna manera nos dice cómo, cómo varía de una sociedad, cómo varía la parte urbana de la parte rural y cómo también cambia de la gente que antes estaba en zona rural y ahora está en zona urbana. Estos migrantes que cambian de la parte rural a una actividad mucho más intensa eh, urbanísticamente, pero quizás mucho menor en el desgaste físico. Entonces, eh, el estudio Perú Migrant, también de crónicas, observó esto, ¿no? De acuerdo a todas las categorías del IMC, vamos a ver que no se repite mucho, ¿no? Acá tenemos el IMC normal y sobrepeso y obesidad, pero si contamos todas, vamos a ver que eh, un peso, digamos, un bajo peso, en la parte rural es mucho mayor. Hay mucho mayor desgaste calórico, probablemente tampoco haya gran cantidad de ingesta calórica a pesar del desgaste, pero esto va a disminuir. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuánto sobrepeso u obesidad encontramos en la zona rural? Si nos vemos en todas las categorías, prácticamente nada. O sea, no vemos eh, ese cambio que haya habido. Entonces, ni siquiera hay obesos, ¿no? En los migrantes ya encontramos gente que ha desarrollado obesidad y el sobrepeso ya abarca casi el 30% o más del 30%. Y en la gente urbana, pues tenemos casi más de la mitad que tiene sobrepeso. Vamos a ver estos cambios en todos, ¿no? Este es otro estudio que se hizo aquí en Perú, también sobre diabetes, el PeruDiab, del doctor Seclen. Eh, la primera evaluación fue entre 2010 a 2012 y el seguimiento fue del 14 al 15. Acá se está hablando solo de los seguimientos de los 713 que realizaron seguimiento, 712. ¿Pero cuántos hay acá? Mm, Bueno, acá hay 652. Ok, ¿qué es lo que se encontró? Que aquellos que desarrollaban o que tenían diabetes nuevamente van a tener un IMC mayor. Acá sí se dan cuenta esta variable del IMC, Body Mass Index, menor a 25, de 25 a 29 y de 29 a más, o sea, normopeso o infrapeso, sobrepeso y obesidad, el porcentaje va a ser mayor de sobrepeso y obesidad, va a ser mucho mayor en las personas que desarrollan diabetes. Y esto ya es algo que hemos visto en los estudios de incluso años anteriores, ¿no? 42% de sobrepeso en personas sin diabetes, 46% en personas con diabetes, 26% de obesidad sin diabetes, 42% en personas con diabetes. Quizás ahí alguien quiera discutir la parte metabólica, ¿no? Ahora, el consumo de bebidas azucaradas, bebidas de consumo, eh, bebidas azucaradas, gaseosas, refrescos azucarados, sparkling, gaseosas, ¿no? Bebidas gaseosas, todo tipo de bebidas dulces. También está
como lo decimos, asociado a el desarrollo de más enfermedades, ¿no? Bueno, nuevamente, el sobrepeso aquí va aumentando. Este es eh, una encuesta del CENAM, un análisis del CENAM del 2017-18. Vamos a ver que la proporción de obesidad central ha aumentado, ¿no? Antes teníamos creo que el 40%, ahora para el 2017 tenemos alrededor del 71%, 82% en mujeres. O sea, las mujeres creo que en el 2007 teníamos algo de 40 y tantos o 50, ahora están en el 80%. Y si se dan cuenta, eh, vamos viendo, ¿no? La media de obesidad, bueno, del IMC ya aquí está en 27,8 en mujeres, 26,7 en varones. La proporción de obesidad y sobrepeso, vamos a ver que la proporción en mujeres está en 37 y 30. Sumando los dos tenemos alrededor del 68% de gente con exceso de mujeres con exceso de peso, y en varones tenemos algo similar con el 60%. Comparado con lo de que veíamos de los estudios hace una década, ya se duplicó, ¿verdad? Bueno, este es un estudio que hicimos, un análisis también de una población que no conocía que tenía diabetes. Entonces, de aquellas personas que no tenían o que no conocían si tenían o no diabetes, vamos a ver que eh, aquellos, o sea, hicimos un estudio en el que con 1.609 personas, más o menos 109 ya sabían que tenían diabetes, las excluimos, nos quedamos con los que no sabían si tenían el diagnóstico o no, y de estas personas les hicimos los análisis. ¿Qué es lo que vimos? Que los que sí tenían diabetes y no conocían fueron alrededor también de algo de, ah, algo de 70 y tantos, ¿no? Eh, pero entre ellos vimos nuevamente, ¿qué esperamos? Que los que tienen diabetes tengan mucho más IMC. Entonces, más de 30%, o sea, obesidad, los que no sabían que tenían diabetes, pero sí tenían, o sea, el 45% de ellos tenía obesidad, a diferencia de los que no se habían evaluado y no tenían, que solo era el 29%. Lo mismo, obesidad central, los que sí tenían diabetes estaba por encima del 90% que tenían obesidad central. Si se dan cuenta, es un marcador mucho más fuerte comparado con el 78% de los que no. Y si se dan cuenta, igual, la hipertensión es mucho mayor en diabéticos. Este sí, son unos dibujitos bien bonitos. Quizás hace falta leer un poco el contexto del paper para entenderlo. Pero quiero que entiendan esto. ¿Qué personas, bueno, lo que es carga de enfermedad, carga atribuible eh, de la enfermedad atribuida a la obesidad o bueno, en general al IMC, se va a dar en esto? ¿Cuántos nuevos casos de diabetes o cuántos casos de diabetes se pueden atribuir a tener eh, obesidad, sobrepeso u obesidad mórbida? En varones, si tienes obesidad mórbida, probablemente alrededor de 20-30 mil casos sean explicados por, en los casos de diabetes se ha explicado por esto, ¿no? A diferencia de casi un 90 mil casos en mujeres. Pero quiero que vean la primera línea. La primera línea dice by 5 units change. O sea, no necesariamente tienes que llegar a estar obeso, no necesariamente tienes que llegar a ser un obeso mórbido
para desarrollar diabetes. Simplemente si tienes un aumento en el IMC de más de 5 unidades, quiere decir que si antes estabas en un peso normal, digamos, de 20, un IMC de 20, y ahora tienes 25, si bien estás bordeando el sobrepeso, ese cambio de más de 5 unidades explica la gran cantidad de casos de diabetes en Perú. Si se dan cuenta, explica en mujeres más de 400.000 casos, ¿no? Y en varones igual, casi 270.000, 280.000 casos. Si bien el sobrepeso, que sería la última línea, la obesidad tipo 1, la obesidad tipo 2 y la obesidad tipo 3 también explican gran parte de los casos de diabetes. Eh, el cambio, el cambio es algo que va a marcar mucho más esta diferencia. Entonces, ya tienes un riesgo solo por ser obeso, digamos, o tener sobrepeso, pero si sigues aumentando, vas a tener un riesgo mayor, ¿no? Va a poder explicarse mucho más esto. Entonces, quizás el concepto de fracción atribuible poblacional no sea algo que se maneje muy seguido, pero más o menos es qué tanto de esta enfermedad se explica por tal factor, ¿no? Bueno, estos grafiquitos también van a explicar más o menos el porcentaje de estos casos, ¿no? Vemos algunas regiones que se marcan explicando un gran porcentaje de los casos. Y quizás ya casi terminando, es ver lo que nos dice la ENDES, que la ENDES se supone que es una encuesta nacional, es una encuesta representativa de todo el Perú, con gran cantidad de participantes. ¿Qué es lo que nos dice ya en la ENDES del 2022? O sea, hace poquito nada más, que las mujeres ya tienen un promedio de 28 de IMC y los varones casi 27, pero fue mayor en la parte urbana que en la parte rural. Entonces, esta parte del urbanismo es algo que está marcando mucho el cambio y lo vamos a ver en Perú, que se está desarrollando, ¿no? Eh, y la parte, esto era sobrepeso, acá también es sobrepeso. Era en Perú también dice bueno, acá era IMC, acá es sobrepeso, similar, ¿no? En el anterior, el IMC, ya nos explica el sobrepeso, 36% en mujeres, 38% en varones. Nuevamente la diferencia entre áreas urbana y rural. Igual, costa, sierra y selva, donde es mayor, donde hay más urbanismo en la costa. Nuevamente, quiero que miren este mapa, que solo es la mitad. Dice que cuanto más oscurito, es mayor la cantidad de sobrepeso, porcentaje de personas de más de 15 años que tienen sobrepeso. Si vemos, Lambayeque, Lima, Arequipa tienen probablemente entre el 30 a más porcentaje de sobrepeso. Pero el resto no se queda igual. Están más o menos entre 36 a 38. Solo eh, algunas regiones como Huánuco, Huancavelica y Apurímac tienen menos del 33.8% de su población con sobrepeso. Igual es bastante, ¿no? Igual es bastante, 32%. Pero si lo sumamos con los datos que tenemos de obesidad, o sea, no solo sobrepeso, sino agrégale, ahora estás un poquito más gordo, tenemos que a ese treinta y tantos por ciento, 36%, 36.6 en mujeres de sobrepeso, le sumamos el 29.8 de obesidad. En los varones de 38.5 más 21.2% de obesidad, tenemos un exceso de peso por encima del 50-60%, 67% más o menos, ¿no?
y nuevamente es mucho mayor en la parte urbana que en la parte rural. Estos son los gráficos para obesidad, si bien los porcentajes varían mucho más. Solo hay dos regiones, Amazonas y Huancavelica, que tienen menos del 14,4% de obesidad. La mayoría, que está pintado en un naranja bastante oscuro, entre 20 y 29%. Y lo que es obesidad, Tumbes, Lima, Ica, Madre de Dios, Moquegua y Tacna tienen más de 30%, hasta el 38 punto tantos por ciento. Entonces, quizás eso explique por qué en Tumbes, por ejemplo, tenemos el doble de diabetes que en todo el Perú. El promedio de diabetes en Perú es de 7%, ya lo veíamos en el estudio del doctor Seclé en el Perú Diab, eh, más o menos 7,3% creo que era la proporción que él encontró. Sin embargo, la proporción que han encontrado los estudios del equipo Crónicas en Tumbes eh, dan por encima del 11% la obesidad, perdón, la diabetes en Tumbes. Quizás parte de esa explicación sea por el gran porcentaje que tiene de obesidad y sobrepeso en estas regiones. Y bueno, la encuesta, la ENDES del 2023, eh, lo publicado hasta el momento por el análisis por el mismo reporte que ha hecho eh, el INEI, o bueno, el MINSA, es esto, ¿no? Solo han hecho un análisis de mujeres en edad fértil y nuevamente tenemos que ya prácticamente delgadez no existe, ¿no? Que es el 1 a 2%. Sobrepeso, sobrepeso, 37%. Y obesos, bueno, mujeres obesas, más del 27%. Solo hablando de obesidad, ¿no? Si sumamos ambos, sobrepeso y obesidad, ahí tenemos el 65,1%. Algo que nos va a dejar pensando. Entonces, ahora quiero dejar de compartir. Algo que toca conversar ahora es, ¿esto es una prioridad? O sea, ya sabemos que es una prioridad. ¿Cómo abordamos esta prioridad? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué tipo de intervención? Y yo les digo si es que se ha aprobado o no se ha aprobado todavía. Somos 42 personas. ¿Alguna idea se nos debe ocurrir? ¿Mm? En algunos países se ha aprobado o se ha tratado de aumentar la actividad física de sus participantes. Campañas de sensibilización, ¿a qué te refieres, Sociense? No sé quién está detrás de la cuenta de Sociense. Me refiero a que quizás poder dar de conocimiento cuáles son las complicaciones de la enfermedad, consiste también para que ellos mismos tomen conciencia de caso de presentar diversos síntomas o si es que tienen conciencia de su estilo de vida saludable. Ok, sí, es una parte de la campaña de sensibilización, es algo que siempre se ha tratado de hacer. La pregunta es, ¿tú crees que las personas no sepan que estar obeso sea malo para la salud? Yo creo que sí saben. Solo que quizás hay cierta estigmatización detrás de ello o tal vez a veces he escuchado en mis rotaciones hospitalarias de que, Ujú. o sea, no lo toman de forma responsable, sino que a veces van simplemente, oh, porque me ha obligado mi familiar o porque tengo que ir porque me toca, o porque tengo que obtener algo para conseguir mis Exacto. controles, o porque si no, no me dan tal beneficio. Ujú. Exacto, ese es otro punto, algo que acabas de tocar, los incentivos económicos.
como Pensión 65, creo que por ahí hay otro, no me acuerdo el nombre ahorita. Son- ¿Cómo se llama? Hay otro incentivo económico que se les da a los adultos mayores o a población de lugares pobres, pero se les pide metas, ¿no? Pasar su control cada mes y cosas así, ¿no? Es un incentivo para ellos ir al centro de salud a que les hagan estos controles. Si bien no se les pone como objetivo cambiar su alimentación, no se les pone de objetivo bajar de peso, simplemente el objetivo ahora es ir a su control. Quizás por ahí podamos poner algún grado de incentivo, ¿no? Si vas a tu control, tienes el incentivo, pero si bajaste de peso o si controlaste tu glucosa, tienes un 5% más, un 10% más. Quizás esto ayude a que la gente poquito a poquito pueda ir cambiando eso. Si no es porque quieren, es al menos por el incentivo económico. Sí, es algo que se probó, si no me acuerdo, creo que sí, o estaba en un proyecto hacer. ¿Qué otra cosa? Campaña de sensibilización, ya lo pusieron, ya lo discutimos. Sí, o sea, siempre las campañas de sensibilización van a ser de ayuda, siempre decirle a la gente, ¿no? Como en los paquetes de cigarrillos, que cada vez veíamos fotos más feas de lo que causa el cáncer, cáncer de pulmón, te decía que generaba, bueno, no solo aparecía cáncer, sino cáncer de lengua, cáncer de pulmón y no sé qué otras imágenes horribles vienen en las cajas de cigarrillos. A ver, la mayor de las veces el tratamiento fracasa porque la mayoría de los pacientes con diabetes e hipertensión no tienen una persona responsable que continuamente esté supervisando el progreso, no toman nota de sus controles diarios, etcétera. Controles diarios. También podría servir. Ya ahí es propuesto dos cosas. Trabajar con los cuidadores, que ya se está haciendo. Se ha visto que las personas que tienen cuidadores o alguien responsable de su medicación tienen mayor éxito o mayor control de sus enfermedades. Y otra cosa que estabas proponiendo, o bueno, no sé si lo propusiste, sino que lo mencionas, es los controles diarios. Que yo todos los días me controle mi presión arterial o que yo todos los días me controle mi glucosa con un glucómetro, ayudará o no ayudará para que realmente tome conciencia de esto. ¿Qué tan accesible para una persona es tener un glucómetro? ¿Qué tan accesible para esta persona es comprar las tiras reactivas para ese glucómetro diario? Pero aparte de la tira reactiva, tengo que comprar lancetas para hacerme el huequito en el dedo, ¿no? Quizás nos pueda parecer, oye, pero cada tira reactiva más o menos te cuesta 50 céntimos, eh, la lanceta te puede costar otros 50 céntimos, 30 céntimos, son 80 céntimos, ¿no? Un sol diario, o en algunos lados quizás las tiras están a un sol y la lanceta a 50, un sol 50. Un sol 50 diarios son 50 soles al mes, 60 soles al mes. Eh, Muchas personas no pueden darse el lujo de gastar 60 soles al mes en simplemente saber si mi glucosa está bien o mal. Entonces, que el estado de glucómetros sería una intervención, sí, lo conversé. Es poco probable que el estado de glucómetros a sus pacientes, como en otros países. Es más, el estudio Axis aquí en Perú eh, ha hecho un seguimiento de estos, de glucómetros, bueno, de la disposición de eh, insulina, glucómetros, bombas de insulina y dispositivos flash, que son monitores continuos de glucosa, en Perú. Según lo que yo pude observar, era que insulina, digamos, sí había, pero no en la cantidad suficiente. Gente que tenía que, ok, tengo que inyectarme 10 unidades de insulina, pero si me inyecto 10 unidades, me dura 10 días, pero no me van a dar insulina hasta el siguiente mes.
Entonces ya no me inyecto 10, sino me pongo 5 y los últimos días del mes me pongo 3 porque si no ya no me alcanza. Glucómetros muy pocas personas tenían, ¿no? O sea, nadie, al menos que yo haya visto, nadie reportó que el seguro, que el SIS, les haya dado un glucómetro para que se lo lleven a casa, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos varios problemas que abordar desde lo que es salud pública, la intervención del MINSA, etcétera. ¿Qué más podemos ver? Para las personas quizás con diabetes tipo 1, que son un porcentaje mucho menor, probablemente de 16-20% del total de diabéticos o menos. Estas personas necesitan un control continuo de su glucosa. No solo necesitan medirse en ayunas, sino necesitan medirse antes de comer, después de comer, si tienen alguna sensación de mareo, tienen sensación de sed, tienen que medirse la glucosa porque la diabetes tipo 1 no produce insulina, entonces tienen que estar ellos midiendo su glucosa cada rato, pinchando. Hay gente que no le gusta pincharse, entonces no se toma, se descontrola y vienen las complicaciones. Otra forma que se ha visto son los monitores continuos de glucosa. En realidad te pones digamos, como un parche, pero que tiene una agujita que se inyectó, que se, que se clavó, ¿no? Y te dura hasta 15 días en promedio y te va midiendo la glucosa cada media hora, si no me equivoco. Entonces, con eso ya no están pinchándose a cada rato y pueden hacer un control más bonito de su glucosa. ¿Qué tanta gente usa esto? Casi nadie. ¿Por qué? Es caro. Eh, el promedio está a 250 soles el aparatito, el lector, pero el parchecito que te pones, que te dura 15 días, el lector sí te dura para, digamos, varios años, ¿no? Pero el parchecito que mide, que dura 15 días, te cuesta también 250. Y si es un mes, son 500 soles en promedio, solo para medirte, no para controlarte, porque si no te da el seguro la insulina, también tienes que comprar insulina. Y para ponerte la insulina tienes que comprar las, eh, las jeringas de insulina, que muchas veces se confunden con la tuberculina, pero no, son diferentes. Entonces, hay toda una cadena de productos que podemos intervenir allí y que se está haciendo a través del estudio Axis, que está teniendo varias etapas y ya entra a la siguiente, si no me equivoco. Eh, entonces, se ha visto también qué tan disponible está la insulina en los centros de salud, en las postas particulares, en las clínicas, hospitales de MINS, hospitales de salud. ¿Mm? Y algo quizás un poquito más avanzado es las bombas de insulina, que yo solo le he visto en gente con grandes ingresos, ¿no? Que tienen diabetes tipo 1, que tienen su bomba de insulina, que les puede costar alrededor de, no sé, eh, 4.000 soles, ¿no? Y ponen la ampollita, ¿no? Cargan y solito se va inyectando la insulina al cuerpo. Son intervenciones que se podrían hacer, son muy caras, poco difícil hacerlas. ¿Qué más? ¿Qué otras ideas se les viene a la cabeza? Ya hablamos de incentivos económicos. Ah, es el programa Juntos, no es el programa Somos. Programa Juntos, programa Pensión 65. ¿Qué más podemos intervenir? Aparte, o quizás mezclar, ¿no? Mezclar intervenciones, muy aparte de hablarles de comer saludable, de qué es lo que les hace daño, en qué edad debemos intervenir. Si hablamos de personas mayores de edad, va a ser un poco difícil que quieran cambiar su alimentación, si es que alguien no se los impone, si la persona que cocina no se los impone. Entonces, quizás debamos atacar mucho más a cambiar la forma de pensar de las mamás o de quien cocina en casa, porque son ellas quien decide qué cantidad le doy o no y qué cosa le doy a mi familia, ¿no?
Sabemos que la distribución del plato, My Plate, el programa, nos dice que la mitad de nuestro plato debería ser ensalada, o sea, verduras, la cuarta parte proteínas, que sería carne, y la cuarta parte tendríamos que serían eh, carbohidratos, ¿no? En Perú no solo es la cuarta parte, es al revés, ¿no? Tenemos el 75% de arroz, por ahí un poquito de menestra y una carnecita. Entonces, es parte también de la cantidad de dinero que la gente puede gastar en alimentarse y cómo lo distribuye. Entonces, podemos abordar a las madres, podemos abordar a los jóvenes, a los niños en las escuelas, enseñándoles qué alimentos deben consumir o no. Y también la educación de nosotros, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos consumido gaseosa? ¿Cuándo ha sido la última vez que le hemos dado a nuestro hijo, a nuestro sobrino o al niño de la casa que tome gaseosa, que coma dulces, que coma caramelos, que coma chisitos, que tome seafood, etcétera, ¿no? O sea, calorías vacías. E incluso he visto que a bebés de menos de un año les están dando gaseosa, les están dando café. Eh, entonces, hay muchos lados desde los que podemos intervenir para prevenir la hipertensión. Algo que me olvidé de poner es el estudio SALT, eh, que es un sustituto de la sal que se hizo en crónicas, ¿no? También se hizo en Tumbes. ¿Qué es lo que se vio? Que, ¿cuál era el estudio? Era tratar de cambiar la glucosa de mesa, perdón, la sal de mesa, disculpe, la sal de mesa que es cloruro de sodio, cambiarla por cloruro de potasio en cierta cantidad. Nosotros podemos ver quizás en Plaza Vea o en estos lugares que podemos encontrar cloruro de potasio, que dicen sal sin sal o sal con menos sodio. El problema es que tienen 50% de sal de cloruro de sodio y 50% de cloruro de potasio. El potasio tiene un sabor muy metálico. Entonces, si consumimos esta sal al 50%, vamos a sentir ese sabor metálico, vamos a sentir el cambio del sabor y va a ser rechazado. ¿Qué es lo que hizo el estudio SAL? Se ha visto que más o menos hasta el 60 y tantos por ciento de cloruro de sodio se sigue manteniendo el sabor, ¿no? O sea, veintitantos, treinta y tantos, bueno, treinta y tantos, cuarenta y tantos de sal de potasio en la combinación de la sal, ya no se siente, ¿no? O sea, hasta ponerle menos de 40% no se siente mucho el cambio de sabor. Entonces el estudio sal propuso regalar a la gente sal con solo 25% de cloruro de potasio, 75% sal normal y 25% de sal de potasio. ¿Qué es lo que pasó? Se regalaba a las personas, iban a sus casas, le decía, señora, ¿tiene sal? Sí, tengo esta sal, ¿no? La sal común, cloruro de sodio. Se la cambiamos. Se la cambiaban, tenía el mismo empaque, era la sal Lis. Lis era el nombre, digamos, que le pusieron a la marca. No era una marca, sino algo que se regalaba. Se regalaba a todas las casas, casa por casa, se cambiaba la sal de ellos, la sal común. Incluso en las tiendas, en las panaderías se dejaba esta sal y bajó el nivel de hipertensión. O sea, si bien algunos llegaron a controlarse, pero llegó a controlarse de cierta forma la hipertensión, simplemente reduciendo el consumo, no reduciendo la cantidad de sal, sino el nivel de potasio. Si se podría disminuir incluso la cantidad de sal consumida, mucho mejor. Entonces, es un cambio chiquito que dio grandes resultados. Eso es lo que necesitamos, cambios pequeños que den grandes resultados. Hacer cambios bruscos, la población no lo toma bien. Eh, y si ustedes quieren preparar esta sal más saludable en casa, se compran su potecito se compran su potecito de sal de potasio que viene al 50%, cuesta medio kilo más o menos 17 soles en los centros comerciales.
y lo mezclan mitad y mitad con la sal de su casa. El sabor no se va a notar que ha cambiado y van a cuidarse un poco más. Entonces, este tipo de intervenciones, quiero que a ustedes se les ocurra, que ustedes tengan ese bichito de querer investigar y plantear nuevas ideas, ¿no? Bueno, eso ha sido todo conmigo. Atento a preguntas o dudas que tengan. Muchas gracias, doctor, por la ponencia, asimismo por los comentarios brindados. Por interno nos hicieron una pregunta que menciona cuán relacionado están los factores psicológicos con la presencia de estas enfermedades metabólicas, o se ha realizado algún tipo de estudio relacionado a ello. Disculpa, ¿puedes repetir porque no te entendí? Ah, sí. Menciona acerca de cuán relacionado están los factores psicológicos a la presencia de las enfermedades metabólicas. ¿Se ha realizado algún tipo de estudio relacionado a ello? Interesante, enfermedades mentales relacionadas a enfermedades metabólicas. En algunos estudios se ha explorado la parte de síntomas depresivos con la escala del PHQ-9. Sin embargo, no estoy seguro si se hayan publicado, pero es una gran idea para tratar de buscar esta relación con los datos que ya tenemos. O sea, yo he visto que se ha recolectado esta data, pero no he visto que lo hayan publicado. Entonces, si todo va bien, trataré de sacar esa asociación pronto, ¿no? Sería un buen respaldo, ¿no? También hay varios estudios de depresión que tratan de ver el consumo de calorías, etcétera. Hay varias intervenciones, ¿no? Algo que hemos visto que puede disminuir el consumo de azúcar, por ejemplo, son los octógonos en los paquetes de comida, ¿no? En otros países algo que funciona mejor es quizás los semáforos, ¿no? Que pone la cantidad de sal, cantidad de azúcar, colesterol, etcétera, ¿no? En colores. Aquí en Perú cada vez se saca más la vuelta, reducen el tamaño del paquete para que no tengan que poner los octógonos. Algunos, como no hay una legislación total, están quitando los octógonos o lo están poniendo muy chiquito porque hay toda una norma, ¿no? Que tienen que estos octógonos cubrir cierto porcentaje de la superficie de la propaganda, del empaque. Justo el año pasado se estuvo haciendo un estudio sobre ver qué tanto se siguen estas normas. Eh, pero sí, gracias por la recomendación. Voy a buscar, ¿no? Seguro quizás por allí sí se ha publicado alguno, pero hay datos que se podrían explorar aún más. Buenas noches, una consulta acerca del dato de tomar el 50%. Ah, no, el 50% de la sal era para hipertensión. Eh, ¿Y qué epografía? Ah, lo de las reglas de las mitades. Eh, Hay un estudio acá de Perú de la doctora María Lazo que se llama Rules of Halves, la regla de las mitades, y dice como que no aplica para todas las enfermedades o que no aplica aquí, ¿no? Porque es mayor de la mitad. Pero sí pueden verlo, o sea, no solo aplica para diabetes, también aplica para hipertensión. ¿Para qué otra enfermedad? Bueno, ahorita no se me viene la idea, no se me viene a la cabeza. Y lo de la sal, consumir al 50-50 entre la sal normal y sal de potasio. eh, Hay un video en internet del doctor Jaime Miranda en el que explica esto, ¿no? Simplemente te dice mezcla la mitad y mitad y tienes una sal mucho más saludable. Ok, Muchas ¿alguna gracias, pregunta doctor. adicional? Mm, Por el momento creo que no han sido todas las preguntas planteadas. Ha sido muy fructífera la ponencia, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Para ya dar por finalizado, doctor, para el pase de lista, tenemos la dinámica de que los ponentes nos Gracias. brinden una palabra clave. ¿Nos podría brindar una palabra clave? Una palabra clave, Sí. prevención. Chicos, recuerden que la palabra clave es prevención. Antes que se retire, doctor, vamos a tomar una fotografía final de recuerdo.